buenos días. No, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad. De hecho, nos estábamos recordando con Roberto que nos conocimos en el rescate de los 33 mineros. Gonzalo también estuvo ahí. Y de hecho fue el último periodista que se fue del campamento Esperanza. Lo tuvimos que rescatar. El candado, exactamente, sí. Bueno, y la diputada Chicardini, junto con el diputado Manucheri, que estuvo también conversando con nosotros, son los parlamentarios que están impulsando un proyecto para evitar, prohibir, ahí usted nos va a explicar, el cobro en UF en serias materias como arriendos, dividendos, planes de ISAPRE, colegiaturas, qué sé yo. Estamos con el diputado Jorge Alessandri también para conversar este tema. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días, muchas gracias. Y desafiar a José Antonio Neme para ver si se tomó un caldo de pata. Sí. El matadero es muy importante, las pensiones se llaman a los locales que están al lado del estacionamiento, así que se los recomiendo para una mañana de Uno carrete, se tome un digamos. caldo de pata y después no come más con una semana. ¿Le gusta el caldo de pata a usted, diputado? Lo he tomado. ¿Sí? Lo he tomado y fíjense que me subió hasta la UF. Todos los índices del cuerpo y de la salud quedaron pero muy fuertes y muy preparados. Bueno, para completar el panel de esta mañana, economista Michelle Lavé, ¿cómo estás? Un gusto saludarte también, buen día. El gusto es mío, muchas gracias. Hola, Michelle. Por aquí, por estar integrando a esta tan digna selecto mesa. equipo, sí. Bueno, el gatillante es súper simple. Antes de ayer la UF llegó a los 36.000 pesos. Eso se debe a la crisis inflacionaria que está viviendo el país y el mundo, pero en el caso de Chile, principalmente por la inflación que está disparada, y como lo explicábamos ayer con Pere y Manzana, la UF sube en la medida que va subiendo el IPC mes a mes, pero la discusión hasta ahora es que justamente la gente que paga un dividendo hipotecario, muchos que pagan arriendo, mensualidades de colegios, todo, han visto cómo esas cuentas que se van reajustando por UF han subido una barbaridad. Y en ese sentido, en esta discusión, diputada Chicardini, partamos con usted porque usted ha planteado la idea de prohibir los cobros en UF, que de alguna forma sería eliminar la UF. Cuéntenos un poco eso. Muchos la han criticado diciendo, bueno, esto es como pretender romper el termómetro cuando hay fiebre. Así es. Diputada, explíquenos qué es lo que desean ustedes con esto. Sí, mire, justamente quiero partir diciendo de lo que no se trata el proyecto de ley, para no caer en caricaturas, para no generar un debate que no existe, porque primero acá no estamos hablando de eliminar la UF. Acá nosotros no estamos hablando de eliminarla, como decía el ex candidato Fafá, en 5 minutos, acá no estamos hablando de eliminarla en todas las transacciones. ¿De qué se trata nuestro proyecto de ley que hemos ingresado con el diputado Manucheri? Dice relación con poder restringir la aplicación de la unidad de fomento en ciertos servicios, como la educación, los jardines, las universidades, los colegios, como también en los planes de ISAPRE, como también en los contratos de arriendo. Y también agrega otra arista que va a ser la más compleja de debate, que incluso la podemos dejar pendiente, pero habla de los créditos hipotecarios, exactamente. Yo sé que eso va a generar una discusión porque me pueden decir de que va a aumentar las tasas significativamente, está bien. Pero entonces centrémonos en la discusión con servicios que hoy día la gente ve que le cambiaron las reglas del juego. Distinto sería que si nosotros le pudiésemos decir a la señora Juanita que está en su casa, mire, ¿sabe qué? El arriendo que hoy día usted está pagando, si bien es cierto, lo paga de manera mensual, pero al mes siguiente, como está en UF, le puede cambiar, ¿no es cierto?, las reglas del juego, que al mes 12 podamos hacer un reajuste. La señora Juanita va a tener la tranquilidad, como ella le pagan un sueldo en peso fijo, de que los próximos meses va a poder cuadrarse con la caja de su billetera del hogar, porque esa fue la proyección que ella hizo. Pero si a fin de año le dicen, no sabe qué, mire, acá las cosas han subido, nosotros podemos hacer un reajuste, la señora Juanita, con la libertad, podrá elegir si es que mantiene ese contrato de arriendo o se cambia de casa porque no le da. Ya no resiste el bolsillo porque también ha aumentado bastante los precios de las cosas. Vamos a ir desmenuzando la idea que ustedes plantean y también conociendo la visión de los expertos. distinta, ¿no? Por eso está Michelle como economista, está el diputado Alessandri también, que me parece que tiene una opinión divergente en este caso. Michelle, ¿se puede hacer esto que se plantea? ¿Técnicamente se puede hacer? Claro, técnicamente se puede. ¿Y por qué tú sugieres que no es bueno?
Porque, Estoy sospechando, ¿no? ¿Ah? porque si tú prohíbes que un contrato... Primero, no es que se hayan cambiado las reglas del juego. Cuando tú firmaste el contrato decía UF, y el UF históricamente siempre ha variado. Lo que pasa es que ahora ha variado más porque la inflación subió. Lo que no puede pasar es que si firmaste un contrato en peso de arriendo, por ejemplo, Te lo cobran a pito de nada te cambien a Pero eso UF. no se puede hacer. Eso no puede ser. Ahora, solo decir que antes era más habitual que los contratos de arrienda sean en pesos y que se reajusten por IPC semestralmente, sí. anualmente. De hecho, a propósito, Eso es cierto, solo eso es para cierto, hacer esa pero precisión, todavía se puede. quiero, Y de hecho todavía se puede. solo para hacer esa precisión, hoy día hay muchos contratos de arriendo que están en peso mensual y en UF. Entonces, por eso nosotros queremos abrir el debate de la aplicación de este mecanismo para ver cómo se pueden restringir en ciertos aspectos Sensibles, que sobre todo. inicialmente la área de aplicación que tenía la UF era en el sector financiero. Hoy día se ha ido desvirtuando esa aplicación. No puede ser que en servicios que efectivamente son básicos, sociales, estamos hablando de educación, salud, vivienda, esté, ¿no es cierto?, utilizándose, este instrumento que se terminó de transformar en un abuso, que es lo que sienten las familias de Chile. El tema de la UF se ha ido expandiendo. Exacto. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Está bien eliminar la UF en esos Nos van a servicios terminar, o no? nos van a terminar queriendo en UF. Sí. Lo que pasa es que la UF lo único que Normal, hace puede es ser bueno si reflejar, sube. claro, es reflejar los precios del mercado. Y por lo tanto, si es que tú eliminas la UF, entonces yo voy a hacerte un contrato reajustable por IPC y es lo mismo. Y si tú no reajustas, y si tú eliminas que no se pueden reajustar por IPC, yo te voy a cobrar al principio del periodo, en vez de cobrarte en cada momento lo que corresponde, yo me voy a adelantar y voy a decir, yo no quiero perder plata. Yo que te arriendo la casa, porque yo invertí en esa casa, yo compré esa casa, y por lo tanto, yo voy a decir, ya, yo creo que más o menos la UEF, o sea, la inflación va a subir 10%, 13%. Si sube menos, no importa, gané. Michelle, Y pero lo hay que va una a pasar es diferencia que me quizá- van a cobrar más, Michelle, ¿lo ves? no menos. Quizás la diferencia puede ser en el sentido de que al tener un contrato de arriendo en UF, el traspaso de la inflación es más rápido, porque es mes a mes. En cambio, los tradicionales, los de siempre, los que uno tuvo cuando era joven de arriendo, que eran por IPC, eran semestral o anual. Muchas veces yo tuve anual incluso, entonces ahí era después de 12 meses, uno veía, pero- ¿cuánto fue el IPC? No es más rápido, es No más es más lento. Porque cuando tú te aseguras, tú como arrendador, ¿no es cierto?, tú que arriendas, tú te vas a asegurar de cubrir ex ante la inflación. Pero ¿cómo vas a ver cómo va a ir aumentándose? nomás. Lo haces a la chunte y Y lo... hablando con un servicio Obvio. tan Pero, ¿y sensible tú como es la arrendarías tu vivienda? casa a un precio que tú crees que no te va a pagar lo suficiente? Si es que a ti te están cobrando un crédito hipotecario que te sube en UF, y yo calculo, ¿no es cierto? Yo digo, la inflación va a ser más o menos 10%, bueno, voy a subir el arriendo en 12 para que me alcance a cubrir el dividendo. Si damos pero mire, vuelta, bajo si damos esa vuelta a la forma- propuesta, perdón, diputado, ¿y por qué en vez de estar cambiando todas estas cosas, que puede ser una alternativa como plantean los diputados, por qué no nos pagan en UF? Po? Porque así sería justo. Estoy planteando una pregunta nomás, no me llamen los amigos economistas. ¿Qué estás hablando? No, bueno, pero es que ahí iríamos a la par, pues. Nos suben los Sí, precios, lo nos que suben pro- el sueldo. Lo que propone la diputada Chicardini con otros diputados PS es súper noble. Ellos quieren en el fondo bajar los precios. Y en eso, ¿quién no va a estar de acuerdo? Queremos bajar los precios. Lo que pasa es que la forma en que ellos plantean bajar los precios no funciona porque rompen el termómetro. ¿Qué tiene que hacer uno para bajar los precios? Aumentar la competencia, que haya más empleo en Chile, que haya más personas prestando ese mismo servicio. Que no hayan retiros de fondos de pensión, Que haya ¿eh? más departamentos en arriendo. Solo en Estación Central hay 7.000 construidos y no recepcionados. Vaya ahí un tirón de oreja para el ministro Carlos Montes de Vivienda o a quien le quepa el sayo. Entonces, más competencia logra bajar los precios. Si tú terminas con la UEF, la gente o te la va a calcular a la chunte o te la va a terminar calculando por IPC. ¿Por qué los sueldos no? Porque esa empresa que vende cosas tampoco lo vende en UF. Cuando uno pasa por el supermercado, no dice 0,3 UF la palta. No dice el pantalón en el supermercado, no dice 0,6 UF el pantalón.
Y al final, economías como Argentina, donde tú dices, eliminemos la UEF, tengamos todo fijo. Pero yo gano en pesos, porque No hay hipoteca. No pago el Bueno, colegio de mis cabros chicos. Muchas empresas lo reajustan por IPC una vez al año. El Estado siempre te reajusta el IPC una vez al año. Los privados en la medida que van pudiendo, depende de la industria. Pero es normal que tu empleador te reconozca el costo del dinero. Que el dinero que te pagaba ya no compra lo que compraba el año anterior. Pero trabajemos en los síntomas. O sea, ataquemos el cáncer con quimioterapia, no con paracetamol. Si vamos a ir a los síntomas, que es que en Chile estábamos acostumbrados a inflación del mundo desarrollado de 2.5% al año y nos fuimos a inflación del 13%, trabajemos para que esa inflación Ahora, diputado, baje. es cierto que hay que atacar los síntomas. Voy al tiro con usted, diputada Chicardini, pero, a ver, bajar la inflación es súper lento, es complejo. Miren lo que ha hecho el Pero Banco se Central. advirtió en todos los tonos que la Y quiero ir inflación con iba el a tema de los subir. retiros, pero ¿hay alguna posibilidad de algo intermedio? Porque efectivamente todos quienes tenemos deudas en UEF, yo pago un dividendo hipotecario, me ha subido una barbaridad, pago mensualidades también en UEF y ha sido realmente un dolor para la Las familia. contribuciones Lo que no solo en pasa UEF y es han que- subido también, ¿eh? Las Sí, cosas suben sí, igual. entonces, Solo para diputada aclarar, Chicardini. sí, solo para aclarar a Jorge, nosotros no queremos bajar los precios. Lo que nosotros establecemos con este proyecto de ley es que fijar los busquemos un mecanismo en el que la gente pueda tener una proyección de pago más aterrizada a propósito de que hoy día se le paga un sueldo en pesos, pero está pagando en UF que varía y que en el último tiempo, día a día ha subido, mientras el sueldo no ha cambiado. Muy distinto sería que, y vuelvo al punto, si a fin de año hablamos con el dueño o el propietario de la casa y te dice, mire, ¿sabe qué, don Jorge? Vamos a tener que subir el arriendo de 400 a 450 mil pesos. Yo, Jorge, digo, a ver, esposa mía, hijos míos, ¿nos va a dar para poder pagar el próximo año? No. ¿Saben qué? Nos vamos a tener que cambiar de casa porque no me va a dar. Y yo creo que ese es el debate legítimo que estamos abriendo para poder revisar estos ámbitos de aplicación. Mire, el otro día en una actividad me encontré con una dirigente y me decía, diputada, el Javier, que es mi hijo, está en una escuelita de fútbol y la están pagando en UF. O sea, esto ya se fue de las manos y yo creo que no se condice con Ahora, diputada, el espíritu inicial que tenía la Sí, web. pero diputada, ¿usted votó por los retiros? Mire, le puedo explicar y le puedo... Porque nosotros les advertimos, todos los economistas de todas las zonas le dijimos. explico inmediatamente. Le voy a dar un ejemplo. Pero responde la pregunta. Sí, pues le voy a explicar al tiro. Si yo a usted, Michelle, ni Dios lo quiera, pero se le está quemando la casa y tiene dentro a su familia, a su mascota, los muebles, y llegan los bomberos y usted dice, no, ¿sabe qué? Mejor no quiero que me apague la casa porque esto va a traer un montón de consecuencias, porque me va a dañar la casa, me va a generar perjuicio en los muebles. ¿Qué haría una persona sensata ante una emergencia? Sí, Pero para terminar solamente la analogía, ¿qué haría una persona sensata en una emergencia? Es hacer todo lo posible para primero salvar las vidas, para salvar lo que yo pueda, consciente de las consecuencias que este traía. Yo en todo mi discurso, para terminar, porque yo sé que Jorge ahí quiere intervenir, en todos mis discursos lo dije, este no es la mejor forma, este no es el mejor mecanismo para poder salir. Aterricemos. Una pandemia la más grave en los últimos 100 años, de manera mundial, planetaria. ¿Cuántos millones de personas murieron a nivel mundial? ¿Cuántos miles de chilenos y chilenas murieron en nuestro país ante un gobierno que llegó muy tardía con los apoyos? Nosotros dijimos, algo tenemos que hacer porque la gente, mire, los trabajadores no estaban pudiendo salir a trabajar. Incluso muchos de ellos perdieron la pega. Los locales estaban cerrados porque el comercio cerró, la productividad generó
trajeron, ¿no es cierto?, también consecuencias, Ya, etcétera, diputada, etcétera. pero Entonces, hubo varios retiros, entonces hubo varios nosotros- retiros que espérame. se dieron en circunstancias donde ya estaban las cortinas ¿Cómo cuál? arriba, ¿Cómo cuál? el tercero, el cuarto, No, el quinto. mire, yo No, le voy a eso- contar cuarto y la teoría quinto. del Solo bombero, para terminar. Economía, cortina arriba, Espérame. gente Para el primer retiro y vendiendo. para el segundo. Roberto, mire, Tercer retiro el cuarto, con IFE universal de 550 el cuarto mil pesos retiro, por familia. Robertito, O sea, la casa mire, ya estaba pagado el incendio. el Roberto, Ya. Roberto, el cuarto retiro, yo ya era diputada electa, porque fue en noviembre las elecciones. En diciembre se votó el cuarto retiro que se rechazó. Yo podría haberme desentendido de la discusión, pero ¿sabe lo que pasó en ese minuto? Ya, pero ahí no había ninguna de las condiciones que ¿Cómo usted que decía. no? Ninguna, Mire, ninguna, revise. ninguna, Espéreme, ninguna, espéreme. ninguna, Pero ninguna. por favor, Bueno. si me dejan hablar, ojalá que Pero- me permitan el no, tiempito pero- para pero le estamos explicarme. rebatiendo. Pero ya te- El pero- cuarto aten- retiro que se generó en el mes de diciembre, se anunció la variante Omicron. Y decían que era súper agresiva, que venía con mucha fuerza, que generaba mucho Sí, pero el impacto. comercio funcionando, No la se gente mataba el bicho trabajando. completo. Entonces, Usted ante puso una al emergencia bombero como a la pagar que la nosotros casa del estamos lado. hablando, Escúchame, Michelle. Porque la gente que le quedaban recursos no era la gente que necesitaba la plata. La gente que tenía fondos todavía para sacar, para retirar de los fondos de pensiones, no era la gente más pobre. La gente más pobre trabaja en el sector informal, no tiene ahorros de pensiones. Bueno, Entonces, hoy día 5 lo que millones de hiciste fue chilenos y agarrar a los chilenas quedaron sin bomberos ahorro de los fondos. y dirigirlos a una casa que estaba buena. Y esa casa, rompiste la casa que estaba buena y no ayudaste a los que de verdad se les estaba quemando la casa. Entonces, dijimos en todos los tonos que esa plata que se estaba sacando de la gente que tenía más recursos, no de los que tenían menos recursos, y que lo que ibas a generar era inflación, y ustedes dijeron que era mentira. No dijeron que iba a generar otros daños, dijeron que era mentira. Michelle, Por lo tanto... mire, no generalice. Usted puede revisar todas mis intervenciones y yo dije... No, yo no dije, Este tú no es, dijiste. pero perdón. No es el mejor mecanismo para poder resolver esta situación de emergencia total. Y queríamos entregar un salvavidas a la gente. ¿Y sabe qué? Si usted me pregunta si el día de mañana se vuelve a generar una emergencia de esas condiciones, voy a volver a aprobar retiros para que hoy día la gente pueda salir, ¿no es cierto?, de situaciones complejas. Pero ¿sabe qué? Se está desvirtuando esta discusión, porque yo quiero volver al punto de la Pero UEF, si el porque punto más es allá de la inflación. inflación, pero por supuesto, y la inflación no solo por la UEF, es una inflación a nivel mundial. De hecho, los economistas han dicho de que hay un También porcentaje, mucho usted también lo sabe. Es cierto que hay un factor interno, pero también... la hay parte Pero factores externo, generales. El Banco absolutamente. Central dijo que el Ucrania. 70% de la inflación se debe a los retiros y a los IFE. Ya, Banco pero Central dirigido por las Mario quiero- Marcel en las- ese momento. Sí, los quiero invitar a Y lo lo dice por el siguiente. Yo sé presidente. yo sé que las discusiones acaloradas son entretenidas, interesantes y todo, pero los invito a que conversemos de la UEF, porque Sí. creo que la discusión de los retiros le hemos dado muchos programas. Así es. Yo creo que la gente tiene su idea y juzgará con el paso del tiempo y tomará sus decisiones. Creo que, dicho eso, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede hacer algo con la UEF? Porque también la diputada plantea una cuestión que me parece bien interesante. Ella no está planteando eliminarla por eliminar completo de cuajo o sacarla, la UEF, no. sino que en algunas áreas que son sensibles, ¿no? Gastos como la vivienda, que está muy cara, la educación. ¿Qué pasaría si la Todavía. eliminamos Bueno, ahí? ¿qué pasa en Argentina? Cada vez que se fija un precio, se produce mercado ¿Y eliminar la negro. UEF o cambiarla por peso es fijar un precio? Claro, es IPC, fijar un precio. Como era antes, reajustarla con el IPC como era antes, ¿sabe qué? Pero si es lo mismo, si la UEF se reajusta por IPC... Sí, pero que a Te va a subir final de golpe en año, enero. En vez de subir pero que a 12 lucas al final mes, de va a subir año, 120 en enero. Pero Jorge, no es aterrizado. Mire, cuando ustedes me dicen, hablémosles con certeza a los inversionistas, las familias chilenas también necesitan tener certezas. Y tienen eso la certeza significa de que se reajusta de que por nosotros IPC. podamos generar esta discusión de manera democrática en el Congreso, escuchando todas las opiniones, pero buscar una fórmula en la que demos mayor tranquilidad, sobre todo en escenarios de inflación alta. La A mayor fines de tranquilidad año- se da bajando la a fines de inflación. año que le podamos permitir a la señora Luisa allá en su casa que saque el cálculo y diga, "No, ¿sabe qué? No me da. Hoy día Diputada, hay solo contratos de colegiatura solo, que están en diputada peso Chicardini, mensual. Solo a propósito de esa tranquilidad. Es que ayer, cuando partimos este debate, nos escribió mucha gente que arrienda un departamento. No estamos hablando aquí de Donald Trump y de gallos que tienen 10, 40 departamentos. Es una persona que tiene un departamentito que lo arrienda para mejorar la jubilación de una señora, para tener otro ingreso. Entonces me dicen, mira Roberto, yo ese departamento lo tengo con un crédito hipotecario que pago en UEF. Entonces me decían el siguiente ejercicio. Yo, el equivalente UEF del dividendo hipotecario son 400.000 pesos. Parte en 400.000.
y lo arriendo en 400.000, por lo tanto el arriendo me va pagando el dividendo. Y ahí neteo. Si yo le cobro a la persona en pesos, se me empieza a separar, porque el dividendo hipotecario yo lo pago en UF, por lo tanto estoy en 400, el próximo mes 402, 404, 405, 410 y ahí. Y en cambio, si lo cobro el arriendo en pesos, es el dividendo va subiendo y el otro parejo 400, 400, 400. Y ahí se va armando un delta, no sé si me sigue, diputada, sí, que dice, ¿por qué tengo que yo bancarme ese delta si yo estoy haciendo este arriendo no para perder plata? Ahí estaría perdiendo plata. Entonces, insisto, estamos hablando de personas comunes y corrientes que tienen un departamentito, dos, no estamos hablando de estos gigantes inmobiliarios. ¿Qué se le puede decir a esa persona si queremos prohibirle que pueda arrendar su departamentito en pesos? Lo mismo que le he estado reiterando, busquemos un mecanismo en el que podemos dar garantías tanto para el propietario de esa vivienda como para quien hoy día es el consumidor que está pagando por un servicio que es básico, que es una casa. Y la billetera de los hogares chilenos ya no resiste más, porque no es solo la vivienda que está pagando en UF, sino que también es la colegiatura. Yo me pregunto, ¿por qué entonces, ahí me podría a lo mejor ayudar Michelle, por qué existe contratos de colegio que aún se pagan en pesos y por qué hay otros colegios que lo piden en UF? ¿Por qué todavía existen contratos de arriendos que se pagan en pesos, pero por qué hay otros en UF? ¿Por qué se da eso? Depende de qué... No, porque antiguamente la inflación era 3% y era 3% siempre, y por lo tanto la gente estaba acostumbrada a eso y se reajustaba todo así. Cuando empezó a subir la inflación, la gente dijo no, porque me va a pasar esto, voy a terminar pagando yo la diferencia y por lo tanto cambiaron. Pero es que en el mes de diciembre, yo que he conversado con la gente, me han dicho, mire, ¿sabe qué? Yo en diciembre del año pasado me hicieron hacer un reajuste, pero yo estuve de acuerdo. Pero ¿por qué hay otras personas que no lo hacen de esa forma y dan más certeza a las familias chilenas? No, si no es un tema de certeza, si es súper claro, un contrato en UF es absolutamente cierto. No, pero es que no es un tema de certeza. No me entendió la pregunta. La pregunta es, ¿por qué le Porque parece la a gente usted que si es que nosotros podemos avanzar en una discusión en el que nos permita restringir la aplicación de la UF, que es un sufrimiento que se reajusta día a día? Pero es sufrimiento para algunos y es salvataje para otros, como de la señora que arrienda. Michelle, yo creo que nos tenemos que concentrar también en la persona, ¿no? Por supuesto, es un tema social. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo quiero para arrendar? La persona, pero ¿qué pasa si yo quiero arrendar? ¿Qué pasa con una persona que quiere arrendar, por ejemplo? Estoy ya en la página viendo quizá algunos departamentos, algunos tienen contratos en UF y otros en pesos. Eso es importante aclararlo. ¿Qué me conviene ahí? ¿Pero qué me conviene ahí como persona que quiere arrendar? ¿Me voy por el contrato con UF? Mira, yo te voy a decir, si tú comparas, pero probablemente... Sí, puedes escoger. El arrendador escoge, ¿cómo te cobra? Claro, pero uno también ahí tiene la opción de ver y probablemente el arriendo en pesos es más caro que el arriendo en UF. Sí. Porque él proyecta la inflación que va a venir. Exacto. Al olfato. Él dice, más o menos creo que mis costos van a subir en... Te lo suben más. Ahora, yo discrepo con ustedes. Yo creo que hubo un momento en que tengo muchos amigos que arriendan y me dijeron que vieron un departamento, había poca disponibilidad y por lo tanto el departamento que querían y que vieron, el señor que se lo arrendaba, yo lo arriendo en UF. Si usted quiere arrendarlo en pesos, vaya a otro lado. Sí. Por eso digo, pero lo que va a pasar, si es que se aplica el proyecto de ley de la diputada, es que el mismo señor le va a decir, ¿sabes qué? Yo no arriendo esto oficialmente. Lo voy a hacer por el mercado negro. Porque yo no estoy dispuesta a perder plata. Y lo que va a pasar es que van a desaparecer los departamentos en arriendo y te van a cobrar un ojo en la cara. Y si no lo pagaste, como va a ser informal, te van a mandar a alguien a quebrarte una la pierna. argentinización. No hay hipotecarios en Argentina. Entonces cobremos en dólares. No hay forma de cobrarte la No hay un tasa de UF, crédito, no hay un Mire, un mecanismo. Lo que pasa es que cuando yo me voy a tomar las palabras de lo que dice Michelle, acá te van a cobrar un arriendo en peso mensual más caro. Mire, que decida la familia. Pero si la familia puede que decidir. resuelva, pero es que no podemos ¿Por qué tú quieres obligar a la familia que arrienda su departamento, que lo compró para ahorro, a una cosa y a la otra familia no? Porque tú Hoy día ambos pueden elegir. Porque utilizando este instrumento te va a ir cambiando
los montos mensualmente y a ti te pagan en pesos. Entonces lo que nosotros estamos aterrizando, y yo de verdad estoy hablando a la gente que ya no le da el bolsillo. Estoy hablando de que el Estado probablemente no ha podido dar respuesta en materia de educación, de salud, de vivienda, y que la clase media termina, ¿no es cierto?, pagando por estos servicios, y que en este caso yo creo que nosotros tenemos que darle ciertas certezas para que se planifiquen. Ese es el objetivo de nuestro proyecto de ley. Nosotros no estamos eliminando la UEF, nosotros estamos abriendo el debate, la discusión. El texto es prohibir, por ejemplo, no. el cobro en UEF de una rienda. No. ¿Cuál es la palabra que usa su proyecto? Lo que dice es, se restringe la aplicación de la UEF en el pago de colegiaturas, salud, pero está bien planteado porque eso es lo que estamos diciendo. Pero restringir es prohibir, diputada, si nos pudiera aclarar eso, prohibir, ¿cuál es? Más allá de la palabra... Mire, lo que pasa es que, don Roberto, cuando se ingresa a un proyecto de Dígame ley... Roberto, no, diputada, me pone mucho años. Cuando se Además, no ingresa tengo título nobiliario. Ya, Roberto. Robertito me dijo recién. Robertito, que de cariño, que nos conocimos allá en Atacama. Oiga, no, lo que pasa es que cuando... llegaron... Se suma más tu mensaje. Oye, pero esta mesa va subiendo en UEF, ¿ah? Subió tanto el caldo de pata que yo que tomaba caldo de pata de chancho ya no más porque no se puede financiar. Desayuno Por favor, bueno. no, hagamos un cambio, por favor. Se vinieron trotando después del caldo de pata. No, tú La mesa de club, tal cual. ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, Qué rico saludarlo. Oye, veníamos y la gente, fíjate que se instaló este tema también de conversación en distintas partes. A propósito que algunos decían, Roberto lo deben atajar también para que expliquen peras y manzanas. Un poco esto del termómetro que se instaló también como conversación. ¿Hay que eliminarlo, no hay que eliminarlo? Bueno, Oye, ahí el caso me agarro de eso escuchar también para abordar y para que la diputada Chicardini termine su idea. Sí. Solo a propósito de que ustedes que están en el barrio Franklin, este tema del drama de la inflación y que ha hecho que suba el UEF, hay muchos comerciantes que, por ejemplo, probablemente el rey del churrasco, del lomito, en el local que está no es dueño, lo arrienda. Y esos arriendos son en UEF. Y hay para muchos comerciantes eso también es un problema. La discusión que teníamos ayer me parece súper lógica. Yo no voy a volver a la doctrina de Frafra de decir que eliminando la UEF se elimina todo. Pero ¿por qué no tenemos una variable común para ingresos y egresos, digamos? O sea, ok, paguemos en UEF, porque si no tendríamos que estar reajustando permanentemente, pero que el sueldo también esté acompañado y esté neteado. ¿Por qué no se puede? Es como las economías que se dolarizan, por ejemplo. Que dicen, ok, ¿sabe qué más? Nuestra moneda es súper inestable, Argentina, Venezuela, nos vamos a dólar. Eso también es un índice. Y también es un índice fluctuante. Si está en dólares, te va a subir cuando sube el dólar, te va a bajar cuando baja el dólar. Pero no me responde la pregunta. Si tú no estás atado ¿por qué a no algo? puedo ganar en UEF? Porque vendes en pesos. Porque vendes en pesos, claro. Pero tú podrías. Bueno, hay No, gente tú podrías que llega a negociar. Hay gente que llega a acuerdos nuevos. Contratos de empresa. ¿Ha habido alguna también. empresa Yo no, que han acordado sueldo a sus trabajadores nuevos? Lo razonable Bueno, es de hecho, que las en empresas que Argentina- rentan en UEF debiesen tener a sus trabajadores pagándole en UEF. Oye, pero por ejemplo, Roberto, ¿en qué momento esto pasó a integrar el sistema crediticio hipotecario? Porque en el inicio, el comienzo, la inspiración de esto no era precisamente No, para era eso. proteger los ahorros. Como comentábamos ayer, haciendo un poco de educación e historia económica, esto nació en 1967, en el gobierno de Frei Montalva, y era porque en esos tiempos, como decía el diputado Alessandri, vivíamos... Esos años Chile tenía inflaciones como Argentina, inflaciones espantosas. Luego cuando volvió la democracia eso se controló y no fue tema de la inflación en mucho tiempo en Chile. Pero en esos años, los años 60 y 70, sí teníamos muchos problemas de inflación y se crea un mecanismo para resguardar los ahorros de las personas frente al costo de la vida que subía. Y eso, perdónenme, pero eso después se llevó al mercado hipotecario y yo creo, esto es una opinión personal, que eso fue súper bueno porque permitió que en Chile hubiera crédito hipotecario de largo plazo, porque si hay un mecanismo que pueda traspasar el costo de la vida a una deuda de largo plazo, el que da ese préstamo tiene más tranquilidad, por lo tanto después ya te voy a prestar a 20 años, te voy a dar 25 años porque lo que te voy a prestar tú me lo vas a devolver en el tiempo con lo que vale. Si no existe ese mecanismo, probablemente ese banco difícilmente prestaría más de 10 años como ocurre en Argentina. Más baja, porque eso Y a como tasa es más más baja, algo. exactamente. Y llegamos Y a tasas en más Chile baja. de 1,5%. 1,5%. Ya, pero a ver, vamos a lo concreto. El punto es cómo uno ayuda a una familia que paga Claro, ese es a el un tema. arriendo de 600.000 pesos, de 700.000 pesos, A los y endeudados. que
controlando la inflación. Y que hoy día... No haciendo No el tienes sexto otra retiro. opción. Nosotros votamos el 7 de junio el sexto retiro. ¿Cuál era la respuesta? Controlando la haciendo inflación. el sexto No retiro tienes y otra controlando la inflación, Ya, por ejemplo. Está bien, Mire, pero o sea, es que largo plazo. tú me dices eso que y... el digo, 7 de Bueno, junio pero lo si se votamos. advirtió en todos El los 7 de tonos, junio y eso votamos es lo que da retiro. rabia, porque ustedes ponen esta discusión hoy día de cómo solucionamos este problema cuando nosotros dijimos cómo no provocar el problema. José Antonio, lo que pasa es que, bueno, antes que ustedes llegaran, nosotros estábamos ahí en una discusión, porque hay que aterrizar este debate a los problemas que hoy día tiene la gente, porque puede ser una discusión muy técnica, de expertos, pero también ¿por qué no tiene que haber, cobramos la pero también tiene comida que en haber UF? una discusión social. La Y comida eso sube tiene en que pesos, ver... todos los días. y La eso- palta y sube, eso los que- completos suben, Michelle, si todo me permite, sube. disculpe. No solo lo que está en UF sube. Y eso tiene que ver con cómo le hablamos con certezas a las familias. Cuando hablamos de darle certeza a los inversionistas, decía yo recién, ahí todos, ¿no es cierto?, corremos para poder dar señales en ese sentido, pero la gente también necesita poder ordenarse con su billetera en el hogar. Entonces, por eso nuestro proyecto no habla de eliminar la UEF. Eso es caricatura. Lo que nosotros establecemos es que acá se puedan generar mecanismos para poder evitar de que este instrumento se transforme en un abuso más para los chilenos, porque por ejemplo... Cuando hablaba sobre los retiros antes decía sí, era para apagar este incendio, una emergencia, ¿cierto? Sabemos lo que pasó después, y lo decían ustedes dos, todas las consecuencias que tuvo también a nivel de inflación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se llegara a aprobar un proyecto que busca limitar la UEF? Va a haber un mercado negro. Va a haber un mercado negro, ¿no es cierto? Y eso se va a significar que los contratos van a decir una cosa y se va a hacer otra cosa. Y si que tú no pagas ese contrato, te van a sacar, no. Claro, Mercado Libre, si ¿Pero los por qué va a arriendos, haber los arriendos hasta hace algunos años no eran en UF. eran A alguien se le ocurrió en un Pero minuto ahora son indexarlo en a UF. UF. La inflación no era relevante, da lo mismo. Bueno, eso es lo que Ay, le... pero si la inflación es relevante hace 2% un al año año. solamente. Antes eso. no tenía... Por eso Por eso, mismo. y recién se están cambiando los... No. Pero, Los José- contratos de arriendo en UF vienen hace muchísimos años, donde un pillín... Y a nadie le molestaban. Ay, por favor, así Roberto, ¿pero en es. qué país vives? Hace mucho rato que la gente... Pagaba arriendo. Algunas personas están pagando Pagaba arriendo arriendo en de pesos. fomento, sobre todo arriendos comerciales. Los de vivienda te podría discutir que en el último tiempo. Pero hace mucho rato que de a poco, y no estoy hablando solamente del periodo pospandemia, desde hace un tiempo se encontró en la UEF un refugio de garantía económica. Está bien, no voy a cuestionar eso. Porque la difiero deuda de la eso. pagáis en UF, el hipotecario, po. Entonces es para que vaya Para los junto. endeudados, que es una cantidad... que- hemos el visto que cómo han compró con subido los crédito. morosos. Tenemos ahí un dato que... Sí, no, a ver, yo creo que efectivamente es un problema para la gente el que haya un reajuste tan automático. Eso yo creo que estamos todos en consenso, es súper complicado y todos aquí pagamos o un arriendo o un dividendo o una mensualidad, los planes de salud privados, qué sé yo, y hemos visto cómo esos números han ido creciendo. Los saltos son muy altos, son muy altos. Yo creo que los que pagamos dividendo hipotecario es realmente Roberto, un doble de ¿sabes qué? cabeza. Y no solamente el dividendo, porque hace un tiempo, a esta parte sobre todo, acceder a un crédito hipotecario es privativo. O sea, Bueno, es un porcentaje mínimo de la población. O sea, el sueño de la casa propia, incluso creo que para generaciones Se fumó, actuales, se fumó. jóvenes, no tienen por dónde. Miren, he conversado con mi hermana, con gente que es más joven que yo. jóvenes, Y dice, jóvenes, ahora o sea, es yo no imposible. tengo cómo. Y profesional que gana un buen sueldo, no le da, no le da. Y a 30 años nunca más. Tampoco. Y por eso buscan arriendo. Exacto. Entonces, mira, arrendar por también ejemplo, un arriendo. Yo arriendo también un departamento. Yo asumí las condiciones en UEF. Yo asumí las condiciones porque es donde vive mi hija mayor, qué sé yo, con mi hermana. No, pero tan alternativa tampoco. No, claro, pero yo asumí. A nosotros nos gustaba ese departamento porque estaba cerca del metro, porque cumplía condiciones de seguridad, entonces yo acepté las condiciones. Pero es yo lo que creo yo que lo que decía está recién, pasando, que perdón, no se lo- puede creo que lo que escoger. nos está pasando es que por primera vez estamos siendo testigos de un alza de precio muy tremenda. Porque yo partí pagando, ponte tú, 460 y en un año 500 y tanto. Y eso antes no pasaba. Entonces creo que No, ya es que también cuando está hablamos de pasando un fenómeno. cuando dice Michelle Perdón. de que el abuso, que cuando se regula un mercado, siempre está la amenaza de que esto No, no se se re- transforma yo no digo en que- mercado negro. No. Y Cuando de tú verdad fijas que un mucha de la que la precio. gente siente es que la UEF protege solo Tú a no los estás poderosos. regulando, estás Yo, fijando José Antonio, precio. recién le iba a comentar de que lo que yo hacía el ejemplo.
que ¿por qué existen hoy día contratos en UF? Hoy día, en UF y en pesos. ¿Por qué hoy día se pagan colegios en UF y en pesos? Entonces ¿por qué una familia no se puede planificar a fin de año y dice, mire, ¿sabe qué? Voy a tener que subirle, señora Juanita, el arriendo, usted verá si es que sí o no. Como familia yo tomaré esa decisión libremente, pero el problema es que cuando tú lo estableces en UF, prácticamente te cambian las reglas del juego porque a ti te siguen pagando en sueldo, con precio en peso. Y ahí, no sé, es mi opinión, digamos, ustedes pueden estar en desacuerdo conmigo, pero yo creo que se ha instalado una discusión sobre un país un poquito inventado. O sea, yo no sé cuándo Chile ha sido un país barato, ni ha sido fácil comprarse una casa, ni la gente tiene muchos ahorros, ni tiene contratado muchos seguros. Eso no fue ni en la década del 80, no en los 90, por cierto. Y de ahí la vida... A ver, se habla de que efectivamente el estallido y de ahí hacia adelante vino un deterioro progresivo que a lo mejor sí se hizo más intenso, más acelerado, más evidente. Pero en Chile ha sido un país económicamente difícil para vivir desde hace mucho rato. Es cosa de ver la trayectoria de los salarios reales, que han crecido nada en relación al costo de la vida. Hace mucho rato que Santiago principalmente, el Gran Concepción, Gran Valparaíso, tiene niveles de costo parecidos a Nueva York. O sea, ¿sí? Entonces, cuando decimos, mira cómo está la inflación terrible, está bien, a lo mejor antes era marginal, antes no nos dábamos cuenta. Pero Chile nunca ha sido el paraíso de los buenos sueldos, ni tampoco del negocio inmobiliario. No garante en muchas otras cosas, entonces te toca pagar todo. Educación, salud, vivienda, pensiones, los pilares fundamentales no los tiene. Ahora, José, no, yo solo plantear que efectivamente este país nunca ha sido un país fácil para comprar vivienda, nada, es cierto. Pero las condiciones... No, y comparado con nosotros mismos, ahora las condiciones, a ver, si antes eran difíciles, ahora son imposibles. Ese es el tema, ahora son imposibles. O sea, para un chico que salió de la universidad o del colegio y que está con la posibilidad de comprar a los 26, 27, 30, 35 años, o sea, Oye, ya está arrendar solo. Y bueno, difícil. Arrendar además. Y eso es directamente los retiros. Eso es directamente los retiros. Los retiros ya latero. Oye, ya. pero ¿Hasta cuándo va a pagar el tema de los retiros? es que se vota 3 semanas más, por eso lo tengo como... Pero es así, lamentablemente. Y esa varios misma otros factores que no tienen de con decir que inflación. hasta cuándo, que esto no es, que es mentira, que viene el cupo, esa fue la actitud que generó que hoy día tengamos la inflación que tenemos. Yo quería... Pero en otros países no hubo retiro, igual hay inflación. Hay ejemplos Pero para no todos. es inflación de Los hipotecarios en particular, 13,3%. los hipotecarios se acortaron y subieron de precio. ¿Por qué? Ahorro a largo plazo, que eran los fondos de pensiones, te daban crédito a largo Bueno, plazo. pero es que entonces siempre la gente Y no te termina van a pagando dar. el costo. Pues tú le pones liquidez Pero a las obvio que personas en termina el bolsillo y fíjate que ellos mismos tienen que pagar el costo. Así es. O sea, cuando una empresa retira utilidades, ahí no hay retiro, Porque no va a fíjate. consumo. Claro. Ay, ¿quién sabe eso? Perdóname, tengo mis no dudas. sabemos. Tengo mis serias dudas que esas Aquí utilidades no vayan a lo consumo. único buena fe Tengo mis dudas. es que, Tengo mis dudas. es que el bit le queda No, apretado. lo que pasa es que me calentó el caldo. El bit le No le den más caldo de pata. El caldo de pata. Pero lo que pasa es que está bien. Era de chancho, Yo de no voy a discutir terraplanismo económico acá. Pero quiero plantear otra cosa que me parece importante y ir aquí al tema de fondo, que es que la diputada está planteando una solución. Podemos discrepar si el camino está bien o está mal. Hay otro tema también que es sensible, no solo el tema de los arriendos, de los dividendos hipotecarios. ¿Este proyecto de ustedes considera el restringir el reajuste en UF de los dividendos hipotecarios? Porque ahí quiero preguntarle a Michelle Lavé si eso... Sí, que está puede- más complicadito. Mire, lo que pasa es que cuando usted recién me preguntó qué es lo que dice específicamente el proyecto de ley, justo yo le iba a dar la explicación más amplia. Porque cuando ingresa un proyecto de ley al Congreso Nacional, nos pasó con 40 horas, que también los expertos nos decían que era inviable, que poco menos que el piloto se iba a tirar del avión porque se les terminaba las 40 horas laborales, etcétera, etcétera. No sé, para terminar la Copa Mire, América. se avanzó en el, también se avanzó en el proyecto de ley y hoy día es ley de la República. Y Pero no se cambió. Chile, pero por supuesto, si es parte del debate democrático, a eso voy. Ese es el punto de fondo que quiero establecer. Lo mismo pasó con Royalty, un proyecto que yo ingresé hace 5 años atrás en conjunto con otros diputados. Nos dijeron de que esto iba a ser, incluso nos amenazaron de ir al Tribunal Constitucional, etcétera, etcétera. Pero hoy día Porque avanzamos era en justicia inconstitucional. territorial, hoy día avanzamos en poder compensar a las comunas mineras, hoy día se llegó a acuerdo y se perfeccionó. Así pasan los ¿Sabes lo proyectos que de ley. pasa, diputada? Espérame. Perdón, que me tome, Sí, no, sí, que sí. me va a tomar Dígame, 10 dígame. segundos, Sí, porque por supuesto. respecto de los proyectos económicos, respecto a todos los proyectos de ley,
y ahí, bueno, dejo a Michelle Lavé fuera porque ella no es parte del mundo político, sino que más académico. Pero hay un oportunismo brutal. O sea, hemos hablado acá del retiro y usted mismo presentó un proyecto para retirar fondos del 100%. Entonces, lo que yo quiero decir es que bueno... Para que el Estado no se llevara la plata. Bueno, es que ese es un ejercicio de ficción. Nunca supimos si el Estado se lleva la plata o no. Lo que quiero decir con esto, y no es contra usted en específico, diputado, es que se ha jugado electoralmente con las necesidades económicas de las personas. Yo no estoy diciendo con esto que queramos la billetera y que como uno de un helicóptero tire billetes para que la gente pague sus cuentas. Pero lo que antes era posible hoy día no lo es. Lo que hoy día es, antes no era posible. Y así en todos los temas. Entonces, ¿por qué creen que les fue como les fue el 7 de mayo? Como las reverendas huifas. ¿Saben por qué? Porque los grandes ganadores del 7 de mayo fueron los republicanos, que han sido de una línea que puede que no me gusten a mí, pero lo son, y los nulos y blancos. Pero el resto, el gatopardismo, el travestismo político, tiene a la gente hasta acá. Entonces, hoy día decimos no a los retiros, pero hace unos meses atrás, hasta diciembre, los retiros eran una vía. Oye, o sea, Michelle Lavé dice, lo advertimos. Mire, todos los TikTok de los políticos estaban llenos de aprueba el retiro. Yo voté todos en contra. Pero usted presentó un proyecto de retiro, pues, diputado. Pero retiro es 100%. Para salvarlo. Pero salvarlo de qué, si es un ejercicio de ficción. De lo que pasó en Argentina, de lo que pasó en Ecuador, de cómo de ¿cuándo acá ha habido una intención concreta, real, documentada, administrativa, de que el Estado se quiera quedar con la plata? Es una idea suya. Lo dijo la ministra. Decía lo mismo, préstame la plata y te la devuelvo en 10 años. Pero la ministra Jara fue súper clarita. Dijo que ella necesitaba la plata de los fondos de pensiones para pagar las pensiones actuales. Lo ha dicho en varias ocasiones. Ese es un punto, porque nosotros también le hemos preguntado, decía, necesitamos esto. Entonces, no era solo para frenar la inflación, sino que había una intención... No, yo lo que dije siempre... siempre... No, lo que digo a propósito de las declaraciones de la ministra, no era solo para frenar la inflación, sino que se necesitaba ese fondo para... No. Tal vez lo que ha dicho la ministra es ahora. Ella quiere los fondos de pensiones actuales, lo que está ahorrado para pagar pensiones actuales. Ya, entonces habría que aprobar un retiro completo de fondos como bueno, eso es algo que hoy día no puede hacer la ministra. No, pero por el fondo... No, porque hoy día esas ganas ya no es posible hacerlas. Dice que sí. No, tiene ganas. Otra cosa que se puede hacer. El Congreso no tiene los votos. Pero nunca los tuvo, pues, diputado. O sea, lo que quiero decir con esto es que se ha ido perdiendo la seriedad de las propuestas. Y se los digo de buena fe, no en una intención por denostar ni por pasar a llevarlo a ningún... Ya, volvamos al tema de los dividendos hipotecarios porque creo que es importante dejarlo claro qué es lo que buscan en ese caso. Bueno esto, Sí, lo podemos retomar. La chibuchina. Pero lo que pasa es que el beat, oye, segunda vez que pierdo el hilo. Los dividendos hipotecarios. Volvemos. Entonces yo le decía de que cuando ingresa un proyecto de ley, se va mejorando, se va perfeccionando, se va escuchando a todos los actores, ya sea a los expertos, los económicos, a la opinión, ya sea, ¿no es cierto?, del mismo parlamentario, de los distintos sectores políticos, y se va avanzando en un proyecto que ojalá no se pierda el corazón. Si bien es cierto, yo planteo de que podamos restringirlo en ciertos servicios, a lo mejor se pueden establecer ciertos parámetros, se puede regular este mecanismo de aplicación que originalmente era para el sector financiero, pero hoy día ya se desvirtuó. Y yo le decía a Karen antes que ustedes llegaran que una señora me paró el fin de semana para decirme de que su hijo, la escuelita de fútbol en la que va, se paga en UF. Sí. Entonces ya esta cuestión se desbandó. Es un golazo. Es un golazo. Sí. Muy cortito, Michelle, muy cortito. ¿Qué pasa si se prohíbe, complica, restringe en los dividendos hipotecarios el reajuste en UF? Vamos a tener créditos muy cortos. Se acaban los créditos de largo plazo. O solo vamos a tener créditos a tasa variable. Y entonces la inflación va a estar incluida en la tasa de interés en vez de estar incluida en la UF. Y puede ser más caro. Los precios suben aunque no estén en UF, si eso es. Las paltas suben aunque no estén en UF, las contribuciones suben aunque no estén en UF. O sea, ¿tendría apoyo eventualmente en el Congreso? Yo siento que no. Lo que tienen que hacer es pero lo mismo nos dijeron en 40 horas, lo mismo nos dijeron en royalties. Bueno, sí se es verdad. pudo, El que la sigue la consigue, y la diputada en Machaca y es trabajador. No me vendan los peces de colores porque el propio presidente era súper pro retiro y hoy día dice que no los retiro. Entonces usted habla desde ese lugar y hoy día nadie le cree a nadie. Entonces, para poder efectivamente impulsar una política pública seria, lo que hay que hacer es, de alguna u otra manera, transmitirle confianza a los electores. El próximo año hay municipales
Y uno espera que en la periferia de esa municipal, porque yo de verdad lo digo como ciudadano común y corriente, usted hoy día propone eso y a lo mejor en 6 meses más va a decir, no, yo creo que la UEF se debe mantener, porque pasó con los retiros, ¿me entiende? Absolutamente. No la estoy... No, está bien, entiendo el punto. Estoy haciendo el ejercicio de lo que el elector piensa. Quiero agradecerle en especial al área deportiva de Canal 13. Es que deberían volver siempre. Oye, mira, acá tenemos un homenaje al área deportiva, por favor, JP, pónganos a los tres. Aquí, Néstor Néstor Isela, música del área deportiva de Canal 13. Por favor. Oye, Tarde de fútbol en Santa Laura. Quiero pedir oficialmente, no sé si es posible, al departamento de prensa, que vengan más seguido, porque ustedes saben, porque nosotros sabemos que la Nosotros felices nos vamos a comer lo mismo. Ahí está la caldo de pata. Ahí. Buenas tardes, señoras y señores. Tarde de fútbol en Santa Laura.